Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy, donde vamos a analizar la tensa situación política y militar en Venezuela, mientras Nicolás Maduro se prepara para su toma de posesión el 10 de enero, a pesar de haber perdido las elecciones del 28 de julio. Para esta inmersión tenemos una entrevista fascinante con Antonio Rivero, un general venezolano ahora en el exilio, que nos brinda una perspectiva única desde adentro. ¿Realmente esté preparando Maduro para una insurrección armada como la afirma? ¿Podría haber un levantamiento militar en su contra? ¿Y cómo encaja el pueblo venezolano en esta volátil situación? Lo interesante aquí es que Maduro y Diosdado Cabello han estado haciendo alarde de su fuerza militar, con Cabello afirmando haber entrenado 20.000 fuerzas especiales, y Maduro exigiendo lealtad absoluta. Sin embargo, los informes de cuarteles vacíos y deserciones crecientes pintan un panorama muy diferente. Claro. Y aquí es donde la perspectiva de Rivero se vuelve crucial. Él era jefe de telecomunicaciones del ejército durante el intento de golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez, así que ha estado en el ojo del huracán. ¿Qué dice sobre estas supuestas 20.000 fuerzas especiales? Rivero sugiere que muchos de estos soldados están ahí por necesidad, no por convicción. La situación económica en Venezuela es tan precaria que muchos se alistan por la comida, la seguridad básica que el régimen les ofrece. No necesariamente son leales a Maduro, sino que están atrapados en un sistema que los obliga a obedecer. Entonces, podríamos estar viendo una fachada de lealtad, mientras que la realidad dentro del ejército es mucho más compleja. Exactamente. Rivero incluso estima que hasta 60.000 soldados podrían estar en contra del régimen, lo que representaría un número significativo dentro de las Fuerzas Armadas. Eso suena un polvorín a punto de explotar. Si hay tanta disidencia interna, ¿por qué no hemos visto una oposición más abierta dentro del ejército? Bueno, hay señales de que la situación no es tan monolítica como Maduro quiere que parezca. Rivero menciona un incidente reciente con la Guardia Nacional, donde surgieron conflictos internos. Y también habla de estar en contacto con un teniente coronel, que reveló la existencia de profundas divisiones y descontento dentro de las filas. Parece que hablar en contra del régimen conlleva un gran riesgo. ¿Qué dice Rivero sobre la afirmación de Maduro? De que hay un enemigo interno, que intenta derrocarlo. Aquí es donde la cosa se pone escalofriante. Rivero afirma que el régimen considera al pueblo venezolano como el enemigo interno. Piensa en eso por un segundo. Es realmente perturbador. Entonces, estas fuerzas especiales no están siendo entrenadas para defenderse de una invasión extranjera, sino para controlar a su propia gente. Exactamente. Y esto se alinea con la retórica de Cabello sobre la necesidad de aplastar cualquier disidencia y defender la revolución. Se creó un clima peligroso, donde cualquiera que no esté de acuerdo con el gobierno es etiquetado como un enemigo del Estado. Si el pueblo es el enemigo, ¿qué implica eso para la seguridad de los venezolanos comunes y corrientes? Bueno, Rivera señala que las políticas de permisos deliberadas han dejado a los cuarteles militares con poco personal, lo que podría dejar a Maduro vulnerable el 10 de enero. Es una jugada arriesgada, pero calculada, asegurarse de que solo queden los más leales, minimizando el riesgo de un golpe interno. Es una maniobra estratégica audaz, pero ¿realmente creen que podrían controlar un levantamiento popular masivo con tan pocas tropas? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Rivero cree que si bien las protestas espontáneas son probables, se necesita un esfuerzo coordinado que involucre a la población, al ejército y a la presión internacional para lograr un cambio real. Entonces, la posibilidad de un levantamiento el 10 de enero es real. ¿Qué tan probable es que suceda? Según Rivero. Rivero cree que el 10 de enero será un punto de inflexión. La toma de posesión ilegítima de Maduro podría ser la chispa que encienda la llama de la resistencia a gran escala, pero también advierte que una acción espontánea y descoordinada podría ser fácilmente controlada por el régimen. Lo que me parece fascinante es que Rivero no ve el 10 de enero como un punto final, sino como un nuevo comienzo. Él cree que cada día que el régimen se aferra al poder es una oportunidad para que la resistencia crezca. Es una perspectiva interesante. Mucha gente piensa que si Maduro logra consolidar su poder el 10 de enero, todo estará perdido. Pero Rivero parece creer que la lucha por la libertad es un proceso continuo, que no se define por un solo evento. Exactamente. Y en este sentido, Rivero destaca la importancia de la desobediencia civil masiva, como un arma poderosa contra el régimen. Él argumenta que un frente unido del pueblo venezolano, negándose a cooperar con el régimen, podría ser su herramienta más efectiva. ¿Podrías explicar un poco más sobre este concepto de desobediencia civil? ¿Cómo se aplicaría en el contexto venezolano? Imagina millones de venezolanos negándose a participar en los actos del gobierno, boicoteando los medios de comunicación estatales, organizando huelgas pacíficas, creando redes de apoyo mutuo al margen del control estatal. Se trata de crear una situación donde la autoridad del régimen se socava por la negativa masiva a reconocer su legitimidad. Es como una resistencia silenciosa.
pero generalizada, que va erosionando los cimientos del poder. Precisamente. Y este tipo de resistencia no requiere de grandes actos heroicos, sino de la participación constante de la gente común. Cada pequeño acto de desafío, por insignificante que parezca, contribuye a debilitar el control del régimen. Pero algunos argumentarán que la desobediencia civil no es suficiente para derrocar a un régimen autoritario, como el de Maduro. ¿Qué responde Rivero a estas críticas? Rivero reconoce que la desobediencia civil por sí sola no garantiza la caída del régimen, pero argumenta que es un paso crucial para crear las condiciones necesarias para un cambio político real, al debilitar el control del régimen y fortalecer la unidad del pueblo. La desobediencia civil allana el camino para la acción política más decisiva. Es como preparar el terreno para que florezca la democracia. Pero ¿cómo se puede lograr esa unidad en un país tan polarizado como Venezuela? Rivero cree que la clave está en encontrar puntos en común que trasciendan las divisiones ideológicas. Él argumenta que la mayoría de los venezolanos, independientemente de su afiliación política, comparten un deseo común: vivir en un país libre, próspero y democrático. Es decir, la lucha por la libertad debe unir a todos los venezolanos, sin importar sus diferencias. Exactamente. Y Rivero señala que la propia experiencia de Venezuela en el pasado demuestra que la unidad es posible. Él recuerda cómo durante las protestas masivas de 2002 y 2017, personas de todas las clases sociales y tendencias políticas salieron a las calles para exigir un cambio. Esos momentos de unidad nacional son realmente inspiradores, pero también nos recuerdan la brutalidad con la que el régimen reprimió las protestas del pasado. ¿Cómo se puede proteger la gente de la represión si se lanza una nueva ola de protestas? Esa es una preocupación legítima. Rivero insiste en que la resistencia debe ser pacífica y estratégica, evitando caer en provocaciones que justifiquen la violencia del régimen. Es un equilibrio delicado, ¿no? Defender los derechos sin exponerse a la represión. Sí, y requiere una gran dosis de valentía y organización. Rivero propone la creación de redes de protección y apoyo mutuo, donde las comunidades se organicen para proteger a sus miembros y documentar las violaciones de derechos humanos. Es como tejer una red de solidaridad que pueda resistir los embates del autoritarismo. Pero es realista pensar que esta estrategia puede funcionar contra un régimen que controla todas las instituciones del Estado. Rivero reconoce que el desafío es enorme, pero argumenta que la historia está llena de ejemplos de regímenes autoritarios que han caído, gracias a la resistencia pacífica de su pueblo. Él cita ejemplos, como la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, el movimiento Solidaridad en Polonia o la revolución de Terciopelo en Checoslovaquia. Son ejemplos poderosos, que demuestran que incluso los regímenes más poderosos pueden ser derrotados por la fuerza de la voluntad popular. Y Rivero cree que Venezuela tiene el potencial para escribir su propio capítulo en la historia de la liberación, el pueblo venezolano. Una fuerza indómita, una sed de libertad, que no ha sido extinguida por años de opresión. Es una visión esperanzadora, en medio de tanta oscuridad. Pero siendo realistas, ¿qué probabilidades de éxito tiene esta estrategia? ¿Es realmente posible que la desobediencia civil y la presión popular logren un cambio real en Venezuela? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Y honestamente, no hay una respuesta fácil. El éxito de cualquier movimiento de resistencia depende de una multitud de factores. La cohesión del pueblo, la capacidad de respuesta del régimen, el apoyo internacional e incluso un poco de suerte. Entonces, estamos hablando de un camino largo y difícil, con un final incierto. Sin duda alguna. Pero Rivero nos recuerda que incluso en la incertidumbre, la esperanza y la acción son cruciales. Él cree que el pueblo venezolano ya ha dado pasos importantes, ha despertado del letargo, ha perdido el miedo a alzar su voz y ha demostrado una resiliencia admirable frente a la adversidad. Pero también hemos visto cómo el régimen ha utilizado la fuerza bruta para reprimir las protestas en el pasado. ¿Cómo se puede garantizar la seguridad de los manifestantes si surge una nueva ola de desobediencia civil? Rivero enfatiza la importancia de la organización estratégica y la no violencia. Él propone la creación de redes de apoyo y protección, la documentación de las violaciones de derechos humanos y la búsqueda de alianzas internacionales que pueden ejercer presión sobre el régimen. Hablando de la comunidad internacional, ¿qué papel pueden jugar sus países en la lucha por la libertad en Venezuela? Rivero cree que la presión internacional es un factor clave para debilitar al régimen y crear un espacio para transición democrática. Él pide a la comunidad internacional que condene las violaciones de derechos humanos, que imponga sanciones económicas a los líderes del régimen y que apoye a las fuerzas democráticas dentro de Venezuela. Sin embargo, también hay países que apoyan al régimen de Maduro, ya sea por intereses económicos
o por afinidad ideológica. Como se puede contrastar. Esa influencia, Conectado. closimo ser un magorna, de negar es poder, esa influencia. Rivero argumenta que es fundamental desenmascarar la propaganda del régimen y mostrar al mundo la verdadera cara de la crisis en Venezuela. Él cree que al exponer la corrupción, La represión ¿no? y el sufrimiento del pueblo venezolano, se puede generar un mayor apoyo internacional. A la causa de la libertad. Es una batalla que se libra en muchos frentes, en las calles de Venezuela, Los pasillos. en los pasillos del poder internacional y en la opinión pública global. Exactamente. Y Rivero nos recuerda que cada uno de nosotros, desde nuestra posición, podemos contribuir a esta lucha, ya sea informándonos sobre la situación en Venezuela, denunciando las injusticias o apoyando a las organizaciones que trabajan por la libertad y la democracia. Entonces, ¿qué mensaje final le dejarías a nuestros oyentes que se preguntan qué pueden hacer para ayudar a la causa de la libertad en Venezuela? Les diría que la solidaridad internacional es una fuerza poderosa. Infórmate. Alza tu voz, exige a tus líderes que actúen. Apoya a las organizaciones que trabajan por el cambio. Cada pequeña acción cuenta. No subestimes tu capacidad de hacer una diferencia. Creo que es un mensaje esperanzador y empoderador. Nos recuerda que la lucha por la libertad es una responsabilidad colectiva, que no podemos permanecer indiferentes al sufrimiento de otros. Y que la solidaridad internacional puede ser una fuerza transformadora. Y mientras seguimos observando cómo se desarrolla la situación en Venezuela, recordemos las palabras de Rivero. La oportunidad de luchar por la libertad está presente cada día. No perdamos la esperanza, no dejemos de actuar. El futuro de Venezuela depende de la voluntad de su pueblo y del apoyo de la comunidad internacional. Y con esa poderosa reflexión cerramos nuestra inmersión profunda sobre la situación en Venezuela. Esperamos que este análisis les haya brindado una mejor comprensión de los desafíos y las oportunidades Pensados en su camino hacia la libertad. Hasta la próxima.